Bueno, vamos ahora a meditar en la palabra del Señor. Tengo una pregunta. ¿Por qué es condenado el incrédulo? Vamos a leer Juan 3, 18 y 19. Siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Santa Biblia: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Sabemos que en estos días que estamos viviendo, que es una época de oscuridad, donde la verdad la quieren asfixiar y la mentira la quieren poner como virtud. No es fácil hablar de esos temas sagrados de las Escrituras, pero aunque sea difícil, aunque haya muchos que rechacen la luz, rechacen la verdad y abracen el error y vayan en pos de doctrinas de demonios, hay un pueblo que le gusta, que le encanta oír la verdad divina y seguir esa palabra. La gente quiere que se le diga lo que ellos quieren oír, por eso es que hay dificultad. El ser humano en su estado natural le molesta que le abren o que le hablen, que le digan acerca de su estado espiritual. Pero sabemos que Dios nos dice que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Nuestro Dios no nos dice lo que nos gusta oír o lo que queremos oír. Él nos habla con amor, aquello que en verdad necesitamos escuchar para nuestro bien. La palabra de Dios nos dice que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Pero esto no significa que todos sean salvos automáticamente. La Biblia revela que muchos son condenados por su actitud hacia la luz que Él ha enviado, es decir, Jesucristo. En este mensaje quiero hablar sobre 4 razones por las cuales el incrédulo es condenado. Y esto no lo digo solo yo, también lo dice la Escritura en primer lugar, y también lo dicen los grandes comentaristas del Nuevo Testamento. Los incrédulos son condenados porque no han creído en el Hijo de Dios. Al no creer en el Hijo de Dios, el ser humano comete el más grande de los pecados. El Hijo de Dios se ha revelado a la humanidad con toda claridad. Al no creer en esta grande revelación, el ser humano incrédulo que niega o ignora o rechaza y desecha la verdad divina, la luz divina, está rechazando y ofendiendo al mismo Hijo de Dios, porque Él es la luz del mundo. Y cuando los hombres rechazan esta luz, por eso son condenados. El incrédulo ignora voluntariamente la dignidad del Hijo de Dios. Ni siquiera se pone a pensar por unos segundos contra quién se revela. El ser humano está en un estado tan crítico que se está destruyendo a sí mismo y no se da cuenta. Como dije, la gente que es incrédula ignora voluntariamente la dignidad del Hijo de Dios. Eso revela Juan capítulo 1, verso 1 al 2. La verdad del Hijo de Dios no es creída por los incrédulos, es rechazada, es vilipendiada. Los incrédulos rechazan la verdad del Hijo de Dios. La bondad del Hijo de Dios no es abrazada por los incrédulos.
Se niega lo más querido del corazón de Dios. Por eso, por esa razón principal, los incrédulos se condenan porque están rechazando lo más amado de Dios el Padre, su Santo Hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El hombre que está por encima de todos los hombres es abusado y maldecido por los incrédulos, como dice Pablo a los Filipenses en su capítulo 2, versículo 9. El incrédulo rechaza al unigénito Hijo de Dios y por rechazarlo entonces es condenado. Jesús es el único medio y remedio para los pecados de los hombres. Al rechazarlo, se comete el peor pecado de los pecados. Por esa razón, al incrédulo no le queda otra alternativa que la condenación. El que cree en el Hijo, dice la Biblia, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Tome nota. No dice estará sobre él. La ira de Dios está sobre aquel que rechaza al Hijo de Dios, Jesucristo, porque Él es la luz que ha venido al mundo para iluminar las tinieblas de los hombres. Por eso os dije, dice el Señor, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Morir en pecado es la cosa más terrible que le puede pasar al ser humano. Un ser humano, cuando muere sin Jesucristo, muere en las tinieblas y va a las tinieblas. Aunque le canten 1000 canciones, aunque lo echen en un ataúd de oro y lo pongan en un lugar que sea de oro, de nada sirve. Su alma está condenada porque rechazó al Hijo de Dios mientras estaba vivo. El incrédulo no, fíjese bien esto, el incrédulo no puede ver las cosas de Dios, no puede ver la gracia divina, o sea que es condenado porque la luz ha venido al mundo y la ha rechazado. La luz ha venido a este mundo para iluminar a los hombres, para que salgan de las tinieblas de la ignorancia, la inmoralidad, del mundo de muerte. La gran luz ha venido para mostrarles el camino a los hombres, la verdad y la vida. Pero ¿qué han hecho los hombres incrédulos con la verdad divina, la luz divina? La rechazan, la persiguen y quieren eliminarla. La maravillosa luz muestra a los hombres cuál es la intención de Dios para él. La luz no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para mostrarles cómo ser salvos. La luz le demuestra a los seres humanos la verdad de la vida, la verdad de Dios y del mundo que rodea al hombre. La luz le muestra a los hombres cómo salvar su vida y evitar su condenación. Jesús sigue hoy alumbrando a todo aquel que quiere su luz. Todo ser humano no se vuelve a la luz que Jesús le ofrece. Esta persona está en la oscuridad, está en las tinieblas. Según la Biblia, está condenado a la oscuridad. Y todo lo que le ocurre a la persona aquí, de molestias, de tal vez vacíos, decepciones, son consecuencias de vivir en la oscuridad. Esta persona está bajo condenación y está en la oscuridad. Y todo lo que ocurre en su vida o camina en su vida está en la oscuridad. Por eso dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará ya más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El incrédulo está condenado
porque ama la oscuridad. ¿Por qué el incrédulo ama la oscuridad? ¿Por qué ama el pecado? Porque su estilo de vida o conducta son malvados. Y volverse y caminar en la luz pondría al descubierto sus maldades, sus inmoralidades, sus injusticias y su rebelión en contra de Dios. El incrédulo prefiere seguir aferrado a sus pecados viviendo en la oscuridad. ¿Por qué razón? ¿Por qué la gente prefiere la oscuridad? Porque la gente ama el pecado y no soporta la convicción de la luz. No está dispuesto a abandonar el estilo perverso y corrupto que lleva. Lo ama demasiado al mundo y al pecado para dejar ese camino de maldad. El incrédulo está lleno de orgullo, no acepta que es pecador, no es capaz de humillarse delante de Dios y prefiere vivir en la oscuridad, lejos de Dios y de sus exigencias. El incrédulo niega a Dios por razones morales y no porque pueda demostrar que Dios no existe. Dios no existe, dicen. Alegan, Dios no existe, por eso vivo como quiera. Pero no es que pueden probar que Dios no existe. El problema es que no están dispuestos a seguir los principios del Dios Todopoderoso. El incrédulo está esclavizado por el pecado y atrapado en la oscuridad. Ha estado tanto tiempo en las tinieblas que se acostumbró a ella y ya no le queda más fuerza de voluntad para escapar. Está contento ahí. Su naturaleza perversa, maligna y descarriada le agrada esa situación. Por eso no abandona la oscuridad y seguir a la luz. El incrédulo le teme a la vergüenza y a la consecuencia de su pecado. Algunas veces quiere confesar su maldad y corregirla, pero el temor le impide salir y enfrentar la luz de Jesús. Si decimos, dice el apóstol Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1:6. También dice el sabio Salomón, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Proverbios 4:19. Y por último, el incrédulo está condenado porque no quiere venir a la luz. No importa cuáles sean sus motivos, el incrédulo en forma voluntaria se niega a venir a la luz. ¿Por qué? Porque él está, como dije anteriormente, atrapado en la oscuridad. Por eso es que dice la Escritura que está condenado. La noche está avanzada, dice Pablo, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13:12. Para que una persona pueda seguir la luz y venir a la verdad y seguir a Jesús, debe abandonar las tinieblas. Muchas personas se levantan en contra del Señor. Persiguen a los que creen en Dios. Persiguen la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque no quieren nada de Dios. Dios, dice la palabra del Señor, que quiere salvar a los seres humanos, pero también advierte de las terribles consecuencias de no escuchar su voz. Oigamos un poquito del profeta Sofonías. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Sofonías 1:17. El que ha decidido vivir en las tinieblas de maldad, le incomoda la luz. Por esa razón odian la luz y la persiguen. Los que andan en la oscuridad tratan por todos los medios que están a su alcance para destruir la luz. Pero no podrán. La luz siempre resplandecerá. El que la persigue y la rechaza siempre saldrá perdiendo. El mundo odia lo que representa la luz de Cristo. Por tal motivo, o por esas razones, es que persiguen a los creyentes, la Biblia, la oración y la predicación del Evangelio. Odian los temas como el nuevo nacimiento, la moralidad cristiana, la vida de santidad, etc. Por eso,
aún hasta las mismas leyes se levantan en contra de los principios divinos porque les molesta la luz a los que viven en la oscuridad. Conclusión: el incrédulo es condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. El incrédulo es condenado porque la luz ha venido al mundo y la han rechazado. El incrédulo está condenado porque ama la oscuridad. El incrédulo está condenado porque no quiere vivir a la luz que es Jesús. Ante el juicio divino nadie podrá alegar ignorancia. Toda boca será cerrada. La luz ha venido al mundo y el que sigue en las tinieblas es porque pertenece a las tinieblas y vivirá por la eternidad en la oscuridad. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. La decisión es suya, mi amigo. Nuestro Señor no quiere seguidores a la fuerza. La luz está al alcance de todos, pero no se impone a nadie. Cada quien escoge andar en la luz o andar en las tinieblas. Su destino eterno dependerá de su actitud hacia Jesús, que es la luz de todo hombre. Gracias, Padre, porque me permitió hablar su palabra una vez más. Gracias, Señor, por su misericordia mostrada a todos nosotros. Señor, el ser humano está en situación difícil y solo cuando usted interviene en el corazón del hombre puede volver en sí. Haz que muchos vuelvan en sí, Señor. Toca el corazón de las personas, que se arrepientan de sus pecados, que salgan de las tinieblas para que sean libres y te busquen a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos amados, por haber estado con nosotros, y espero que la gracia del Señor sea derramada sobre cada uno de ustedes. Les amo en el amor del Señor. Dios les bendiga a todos.